Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de la tablilla de maldiciones de Yahvé. Sí, un descubrimiento arqueológico que, bueno, reveló unos grabados, ¿no? Supuestamente de la primera inscripción en hebreo, o inscripción más bien en hebreo, del nombre de su Dios. Al parecer la más antigua, ¿no?, de la que se tiene registro según los arqueólogos que hallaron esto. Vamos a ver de qué se trata esta tablilla y qué hay detrás de estas maldiciones que se pueden ver incluso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la noticia primero y luego vamos profundizando en lo que podría haber detrás de esta tablilla que según se dice tendría la mención más antigua de el dios hebreo, o sea el nombre, ¿no?, el tetragramatón. Una tabla que supuestamente estaba maldecida, fue descubierta en el monte Ebal, en Tierra Santa, y llamó la atención de los arqueólogos porque contendría la mención más antigua del nombre de su Dios en hebreo. El texto que encontraron escrito advierte que aquel que lo lea está maldito por el Dios Yahvé. Lo más llamativo es que los textos están en hebreo protoalfabético, según consignó el diario británico Daily Star. Si esto es correcto, el descubrimiento vendría a corroborar que los israelíes sabían leer y escribir cuando entraron en Tierra Santa y que también eran capaces de documentar los tiempos bíblicos tal y como sucedieron. El doctor Stripling calificó el descubrimiento como un verdadero terremoto y remarcó que inclina la balanza en otra dirección y anuncia que tienen la intención de publicar sus hallazgos de manera académica a fin de año. Entonces, esa tablilla que se encontró tenía una maldición de Yahvé y aquel que la leyera quedaría condenado. Es algo, bueno, algo muy típico en la antigüedad y bueno, sigue sucediendo. El hecho de lanzar maldiciones o conjuros en artefactos o en objetos, y aquel que toque el objeto o lea el texto caería sobre la persona que haga eso dicha maldición. Entonces se cree que este objeto tendría esa característica. Y llama la atención porque se descubrió en el monte Ebal. ¿Qué pasa en el monte Ebal? Bueno, por ahí estuvieron los hebreos. Y la datación de esta tablilla coincidiría con el tiempo en el que los hebreos estuvieron por allá. Allí en la tierra prometida, ¿no?, por Yahvé. Llamó la atención de los arqueólogos porque, bueno, según ellos, el texto, el grabado que está escrito ahí, sería el registro más antiguo que se tiene hasta la fecha de del nombre del Dios de ellos. El texto que encontraron dice que es una maldición de Yahvé y dice la frase: morirás sin duda. Esa es la maldición, ¿no?, que el que lo lea morirá sin duda. Además de eso, el hallazgo data de entre el 1200 antes de Cristo. El consenso generalizado de esta tablilla que se encontró menciona más o menos unos 3300 a 3400 años de antigüedad. O sea, encajaría con el dato de 1200 años antes de Cristo. De hecho, cuando estudiamos el momento en el que ellos pasaron por el monte Ebal, que fue el tiempo cuando entran a la tierra prometida comandados por Josué, se data que eso sucedió entre el 1400 al 1390 antes de Cristo, cuando los israelitas entraron por primera vez a la tierra de Canaán. En la fecha de 1400 a 1390 se acerca bastante a los datos, ¿no?, del 1200 o 1300 antes de Cristo. Es bastante similar, así que lo más probable es que esta tablilla se haya elaborado en ese tiempo, ¿no?, cuando estuvieron por ahí los israelitas con Josué. El monte Ebal, que se puede ver en las imágenes publicadas por el diario local Times of Israel, es un lugar conocido por su relación con las maldiciones. Ahí fue hallada esta tablilla que podría presentar la inscripción más antigua de la palabra Yahvé. Algunos lo describen como el hallazgo más importante de su vida porque es anterior a todo lo que se tiene sobre la escritura hebrea. Eso fue lo que dijo el doctor Scott Stripling. Miren, aquí la tiene el señor en la mano, sería esta, es pequeñita, y esto fue lo que hallaron por ahí en las laderas del monte Ebal. Más datos sobre ese hallazgo lo tenemos acá. Descifran la inscripción hebrea más antigua, pero aquí se agregan unos datos interesantes. En Deuteronomio 27, del 15 al 26, Moisés instruye a los levitas para que guíen a todo el pueblo de Israel desde la cima del monte Ebal en una serie de 11 maldiciones contra cualquiera que participe en una variedad de acciones que incluyen hacer un ídolo, deshonrar a su madre o padre o desplazar
a su vecino. En Josué 8:30, Josué construye un altar en el monte Ebal después de su batalla con Ai, ofrece un holocausto a Dios y repite las maldiciones de Moisés. O sea, en el mismo monte, Moisés dicta una serie de mandatos o de maldiciones al pueblo, para que quien violente estos mandatos caería bajo ese, digamos, bajo ese castigo, ¿no? Bajo esa maldición. Y luego Josué, después de una batalla, hace lo mismo en el mismo monte. Entonces vamos a la cita, primero en Deuteronomio 27, del 15 al 26. Aquí está lo que parecen conjuros, ¿no? Hechizos. Y bueno, y es eso. Moisés al final era un mago oscuro que recibió de Yahvé todos los conocimientos místicos para hacer encantamientos, magia negra, brujería. Por ejemplo, convertir la vara en una serpiente, hacer brotar agua de una roca, dividir las aguas del Mar Rojo. Bueno, todas esas cosas que parecerían milagros que hizo Moisés, realmente eran utilización de magias negras para dominar los elementales. Y claro, además de dominar los elementales, podía lanzar conjuros para los enemigos. Entonces en Deuteronomio dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que desprecia a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá amén. También hay maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. También el que haga errar al ciego en el camino. También el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre, y todo el pueblo dirá amén. También el que se eche con cualquier animal, el que se acueste con su hermana, la hija de su padre o de su madre, el que se acueste con su suegra. También el que hiera a su vecino secretamente. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente, y el que no confirme las palabras de la ley de ellos, también sufrirá esa condena o esa maldición. Entonces, este texto, Deuteronomio 27, muestra como una especie de conjuro de maldiciones que Moisés lanzó al pueblo para que todo aquel que violente estos preceptos caiga sobre él dicho conjuro o dicha maldición. Todo esto auspiciado por su Dios. Recuerden, Moisés era un experto en la magia negra. Entonces él ahí hace un conjuro y dice: quien violente esto, le cae la maldición encima. Y eso es lo que sucedía. Cuando alguno del pueblo cometía una falta de estas, en muchos casos debía morir, era desterrado, era castigado. Y bueno, a partir de estos conjuros y del miedo a Yahvé, fue que fueron adoctrinando durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces, después de esto, en Josué 8, del 30 al 35, Josué hace algo parecido. Después de la batalla, Josué edificó un altar a su Dios ahí en el monte Ebal, que es el mismo lugar, recordemos, en donde se encontró la estatuilla. Así que es probable que esa estatuilla sea de ese momento, ¿no? Cuando ellos estuvieron por ahí con Josué, en el mismo lugar. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Eso que escribieron será alguna de las partes que encontraron los arqueólogos más de 3000 años después, es probable. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno al lado de otro del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en su ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese, o sea, lo cumplió todo al pie de la letra. Leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Entonces, eso fue lo que hizo Josué, replicó lo que había hecho Moisés, leer la ley y las maldiciones o estos conjuros para que, bueno, el pueblo los siguiera al pie de la letra. Entonces,
en este descubrimiento, vamos a avanzar un poco por acá en la noticia. Ya sabemos que fue en el monte Ebal donde Josué construyó el altar. En la traducción al inglés de 23 palabras de la inscripción, la palabra maldición aparece 10 veces y la palabra Yahvé aparece 2 veces. En la estatuilla que se encontró, en lo que los arqueólogos hallaron, ¿no? Maldito, maldito, bueno, y lo sigue repitiendo, por el Dios Yahvé. Recuerden, aparece 10 veces la maldición. Dice, morirás, es el resultado, ¿no?, de la maldición, ciertamente morirás. Y bueno, así repite, o sea, lo que ellos hallaron, bueno, repite varias veces la maldición y quién, bajo qué autoridad se hace, y es bajo la autoridad del Dios de Israel. Maldecido serás por Yahvé y finalmente morirás. Eso era lo que los hebreos en la antigüedad hacían. Y de hecho hay varios pasajes en la Biblia donde Yahvé les dice, aquel que os maldiga, es decir, al pueblo de Israel, sufrirá su venganza o sufrirá su retribución. Entonces todos los pueblos que atacaban a Israel o lanzaban conjuros o maldiciones contra Israel eran luego perjudicados o atacados por el mismo pueblo o por el mismísimo Yahvé. Por ejemplo, como el faraón que se opuso a la liberación del pueblo cuando Moisés estuvo por ahí sacando al pueblo supuestamente esclavitud, el faraón al oponerse recibió 10 plagas, es decir, recibió 10 maldiciones o 10 conjuros por oponerse al mandato de Yahvé. Y eso sucedía con los pueblos de la antigüedad. Es una creencia que se tiene en la actualidad. ¿Cuántas veces no escuchamos a personas, cuando les pasa algo malo o alguien les hace algo malo, lanzar maldiciones en nombre de Dios? Que Dios te castigue, dice. Vas a pagar lo que has hecho porque Dios te lo va a cobrar. En algún momento te llegará el castigo de Dios. Esas son maldiciones modernas. Y esa creencia, esa costumbre se tiene desde los dioses de la antigüedad, porque antes la gente maldecía en nombre de los dioses o bendecía en nombre de los dioses. Entonces también está el Dios te bendiga o que Dios te castigue. Entonces tenemos esa costumbre que viene de aquella época, y eso se hacía en la antigüedad porque recuerden que estos eran falsos dioses, eran los Elohim, y los Elohim estaban cercanos porque así les enseñaban a los sacerdotes y a su pueblo, les enseñaban magias oscuras, encantamientos, rituales, y dentro de esos rituales estaba el tema de lanzar bendiciones, magia blanca, o lanzar maldiciones, magia oscura. Eso era lo que enseñaban los falsos dioses. Y luego, bueno, eso se trasladó y se cree que todo es religiosidad, ¿no? Rituales religiosos o rituales divinos, el lanzar una maldición de esta. La antigua inscripción hebrea consta de 40 letras y es siglos más antigua que cualquier inscripción hebrea conocida en el antiguo Israel. El amuleto, que así se le denomina, conocido como defixio o tableta de maldición, salió a la luz en diciembre del 2019 cuando Scott Stripling, director de excavaciones de Avere y director del Instituto de Estudios Arqueológicos del Seminario Bíblico en Katy, Texas, dirigió al equipo para tamizar en un húmedo el material descartado de las excavaciones realizadas en 1982 y 1989. Entonces, esto se descubrió luego de todas estas excavaciones y expediciones que se hicieron allá, se descubrió ahí en el monte Ebal, en el mismo lugar donde Josué levantó el altar. Bueno, después de años de investigación allí en la zona, finalmente en el año 2019 se hizo este hallazgo de esta tablita, ¿sí? Este amuleto, pero en su momento no se sabía qué era. Claro, lo limpiaron, vieron que tenía unas inscripciones hasta que ya años después se logró descifrar a ciencia cierta lo que decía y se dieron cuenta que ahí había un conjuro de maldiciones. Entonces eso fue lo que se descubrió, y se dice que estos amuletos son bien conocidos en los periodos helenístico y romano, pero la cerámica excavada de Sertal data de la edad de hierro primera y la edad de bronce final, por lo que lógicamente la tablilla deriva de uno de estos periodos anteriores. Aún así, nuestro descubrimiento de una inscripción de la edad de bronce final me sorprendió. Entonces llama la atención porque aquí menciona que este tipo de amuletos, estatuillas o láminas, si se quiere llamar de esa forma, eran bastante conocidos en los periodos helenístico y romano. ¿Y por qué me llama la atención? Porque el tema de lanzar conjuros o maldiciones en este tipo de placas era muy común.
en las culturas romana y griega. Está ligado a todo lo que es el tema de la brujería. De hecho, aquí voy a compartirles un dato sobre la magia en la antigüedad, maldiciones y el control de entidades sobrenaturales. Entonces hablemos de la antigua Grecia, hechicería en la antigua Grecia, que es, bueno, todo lo del periodo helenístico. Es normal en el mundo helénico que esté fuertemente asociado a la mitología griega el tema de la magia y los hechizos. Sin embargo, la arqueología nos ha permitido excavar en el pasado y conocer su vínculo con la magia. Se han encontrado objetos que confirman la estrecha relación del hombre antiguo con fuerzas ocultas como los muñecos vudú o las tablillas de maldición. ¿Qué fue lo que encontraron en el monte Ebal? Ya colocándole un nombre dentro del mundo de la magia, encontraron una tablilla de maldición. Eso se hacía no solamente en la cultura hebrea, sino en otras culturas. Se ponía ahí la inscripción con el conjuro, la maldición y el nombre de la persona o el nombre de la deidad, como en el caso de lo que se encontró por los arqueólogos. Las tablillas de maldición eran una forma de magia negra. Entonces, magia negra. Se trata de delgadas láminas confeccionadas generalmente en plomo sobre las que se grababa el nombre de la persona a perjudicar, acompañado de símbolos o fórmulas mágicas. Una vez inscrito el nombre, se enrollaban las láminas y se atravesaban con clavos y uñas que se enterraban en las inmediaciones de una tumba o un campo de batalla. En este caso, la que se encontró allí en Israel, se enterró allí en el monte Ebal. Esta es la lámina, esto es lo que se encontró en la estatuilla. Y estos grabados que ustedes ven aquí son las palabras en hebreo que luego ellos al final pudieron descifrar. Entonces es muy parecido a lo que se hacía en Grecia. Bueno, se enrollaban, se enterraban. Muchas veces estas tablillas de maldición eran empleadas simplemente para vencer a un rival deportivo, aunque también podía recurrirse a ellas para enturbiar el discurso de una persona durante un juicio o incluso para captar la atención de la persona amada. En otras formas de magia se respalda a las fuerzas del inframundo o a las divinidades relacionadas con el mundo de ultratumba. Entonces, este era el tipo de estatuillas. Miren, esta es una representación de estas tablillas que se hacían en Grecia y tiene cierto parecido con la que se descubrió allá en Israel. Es la misma magia negra. Generar un grabado en una tablilla y bueno, lanzar ahí la maldición. También está el tema de los muñecos vudú, como vemos acá. También se empleaban muñecos realizados con plomo, bronce, arcilla o cera. Estas figuras también se enterraban cerca de tumbas para ser activadas por los muertos. Una de las prácticas más comunes era inscribir el nombre de la víctima en una figura modelada con los brazos atados a la espalda. Se atravesaba con clavos en diversas partes del cuerpo. Los primeros muñecos de vudú se realizaban con el fin de atraer al ser amado, pero ya en el antiguo Egipto comenzaron a ser usados para eliminar a los enemigos del faraón. Esto es un muñeco vudú. Se utiliza en la magia negra para hacerle daño a otras personas con conjuros y todo esto. Esto se sigue utilizando muchísimo en países o lugares donde la brujería sigue teniendo una alta influencia. Esto es derivado también de lo que en la tradición hebrea se conoce como el golem, que es hacer, bueno, en el caso de ellos, el golem es una entidad, un ente que ellos van creando, sobre todo las personas, los rabinos, allí que son más hábiles, ¿no? En todas estas artes místicas, crean una entidad, lo van creando con el tiempo y esta entidad la envían para un propósito en específico y es manipular la mente de una persona, influenciar negativamente en una persona. Bueno, era algo que aprendieron desde el tiempo de Yahvé. Yahvé solía mandar espíritus oscuros. Por ejemplo, al faraón le envió y en varias ocasiones la Biblia relata cómo Yahvé envía espíritus malos para que atormenten a los enemigos de Israel. Bueno, eso es el golem. También están los papiros mágicos, que eran documentos que registraban la forma de realizar los rituales. Estos son los papiros mágicos. Eran escritos básicamente, pero la referencia más directa al tema que estamos hablando hoy es esto. Estas estatuillas o amuletos que tenían grabados y se utilizaban para escribir ahí unas maldiciones como la que se encontró en Israel, una maldición de Yahvé. Claro, en las culturas antiguas hay varias formas de hechicería. En Egipto había un manual egipcio de hechicería, por ejemplo, está el libro de los muertos o el Necronomicon, que también contiene
muchos rituales y encantamientos. El rey Salomón, que yo diría que es sí, el rey de los demonios, ¿no? El rey de todas estas artes místicas, el que logró condensar todo ese conocimiento en sus, no sé si se dice grimorios, creo que es así el término, a veces me confundo, grimorios o grimeríos, creo que grimorios. Entonces, él dejó plasmados en varios conocimientos la habilidad que este señor tenía para mover las artes místicas. La conexión entre las artes mágicas de Egipto, Israel y Occidente es la colección de obras, procesos y tradiciones atribuidos a Salomón, hijo de David, tercer rey de Israel. La Biblia y el Corán contienen referencias a este rey que obraba milagros. Su vida ha sido descrita en las 1001 noches, en innumerables obras de ficción. En Europa su nombre es usado en los grimorios, y se dice grimorios más recientes, para convocar y subyugar a Lucifer y obligarle a devolver tesoros robados. Entonces Salomón siempre ha estado ligado a las artes místicas. Realmente esa era su sabiduría. La sabiduría del rey Salomón no era que era un hombre iluminado por Dios. La sabiduría era la capacidad que él tenía para manejar a los demonios y hacer este tipo de encantamientos. Se dice que Salomón consiguió el poder sobre todos los espíritus y los elementos, y en especial sobre los genios, los dijins, como se conocen en el Corán, los demonios, gracias al poder de su anillo mágico. Podía controlar a los demonios porque él es el rey de estos seres, que llevaba incrustadas las joyas de los ángeles encargados de los 4 elementos. Adicionalmente, el anillo tenía en su interior un trozo de una raíz maravillosa. En los grimorios publicados bajo el nombre de Salomón y que circulan actualmente, hay instrucciones para la elaboración de anillos similares, como el que usaba para controlar a los demonios. Entonces, ¿de dónde sacó toda la sabiduría Salomón? Bueno, de lo que Yahvé entregó, de lo que le entregó a Abraham primero. Abraham fue el primero en que Yahvé le entregó artes místicas, a Moisés, Isaac, Jacob, y bueno, de ahí en adelante las 12 tribus, centrándose ese conocimiento en lo que era la tribu de Judá, ¿no? De donde desciende David, y luego el mismo Salomón. Salomón condensó todos estos conocimientos y los utilizó para el tema del primer templo, ¿no? El primer templo estaba diseñado, que fue diseñado y construido por el masón Hiram Abib, que depositó en él todas las artes místicas de la arqueometría, con columnas, arcos, bóvedas, las cúpulas, todo lo que, bueno, por ejemplo, las grandes catedrales en la actualidad contienen para el manejo energético. Bueno, eso se hacía en el primer templo de Salomón, y súmele a eso los rituales de sangre, los sacrificios, los conjuros que se podían hacer en ese templo eran tremendos. Estaba el ambiente preciso para mover todas estas bajas energías. Y Salomón era el rey mago que podía hacer todos estos encantamientos. Él logró abrir el portal, abrir las puertas ahí en su templo, para que en esa época las entidades se manifestaran casi que libremente por esa zona. Se dice que el primer templo era custodiado por Asmodeo, el demonio de la lujuria, y claro, ¿cuántas esposas y concubinas no tenía Salomón? Tenía cientos y cientos. Por lo tanto, el lugar también era un vaho energético de depravación sexual, junto a los sacrificios de sangre, encantamiento. Bueno, yo les aseguro que la energía que se debía mover en ese primer templo de Salomón era terrible. Claro, Salomón era un demonio, no era un ser humano. Todas las cosas que se hacían ahí eran detestables. De hecho, se dice que los salmos, muchos de ellos se le adjudican a Salomón, algunos a David, y los salmos son utilizados para hacer encantamientos, oraciones, el poder mágico de los salmos. Se hacen invocaciones para la protección, para la salud, el dinero, el amor. Eso es muy común. Incluso se tiene como una especie de oración o de ritual en las casas, abrir la Biblia en las páginas de los salmos para que bendiga el hogar. Y eso es brujería. Eso no creamos que es un ritual religioso mandado por Dios, no. Eso es brujería. La práctica de la oración empleando los salmos bíblicos forma parte de la denominada magia blanca. Miren, no hay magia blanca o negra. La magia es magia. Y la magia tiene un origen oscuro. Que puede haber una magia que algunos consideren más suave, menos agresiva, sí, pero el origen es el mismo. Eso de que no hay una magia buena y una magia mala, tienen el mismo origen. La magia es un arte místico proveniente del legado de los Elohim, de las energías contrarias que vagan en las dimensiones astrales de este planeta. Y que hay rituales de invocación, algunos más suaves, que es lo que llaman magia blanca, y algunos pues más turbios, que es la magia negra, ¿no?
Esta supuesta magia buena, la de los salmos, es sin duda el medio más poderoso y más sencillo para comunicarse con las fuerzas celestiales. Imagínense usted, la gente cree que se está comunicando con Dios. ¿Por qué? Porque desde el pasado así lo enseñaron los Elohim, que a través de rezos o rituales o de intermediarios usted se puede contactar con los seres de lo alto. Los salmos son verdaderas fórmulas mágicas. Las palabras que los componen poseen una fuerza especial, y eso no solo en hebreo o en latín, que eran los idiomas en los que se salmodiaba en la antigüedad. Primera vez que escucho ese término, se salmodiaba. Cada salmo posee un efecto milagroso que se ve incrementado si utilizamos las velas y los inciensos apropiados. Bueno, eso hace parte del ritual. El incienso, si bien maneja unos aromas que pueden de alguna forma traer relajación, utilizado de manera adecuada, puede limpiar ciertas energías. También si se utiliza de una mala manera, sobre todo en el tema de las velas, se apagan las luces, el incienso, bueno, eso puede generar un ambiente de baja vibración. Súmele el ritual del salmo y claro, ahí ya se comienzan a invocar energías no tan positivas, aunque la gente piense que son positivas. Los salmos son oraciones muy poderosas en sí mismas, sin embargo, el resultado de nuestra demanda dependerá siempre de nuestra fe o de lo adormecido o conectado que tú estés con el ritual. Entonces, algunos me han preguntado en varias ocasiones qué opino yo de los salmos. Bueno, aquí está la respuesta. Los salmos son rituales de encantamiento. Son invocaciones que provienen desde la antigüedad. Como lo decía, supuestamente se le adjudican algunos a Salomón. Y Salomón fue el que trajo a este plano no el que las trajo, el que las condensó, el que las perfeccionó. Todas las artes místicas para invocar a Yahvé y para invocar a los demonios. Entonces, cuando usted está empleando salmos para hacer invocaciones o rituales o traer prosperidad, dinero, salud, usted está invocando a entidades, a demonios, para que le hagan esos favores. Y eso se llama brujería. Y si le añade velas y todo este cuento, pues usted está haciendo ahí un ritual de brujería casero. De un nivel suave, no tan agresivo como otros rituales, pero lo está haciendo. Entonces, esos son los salmos. Rituales de invocación enseñado por los falsos dioses del pasado. Entonces, vemos que evidentemente Yahvé hacía parte o enseñó también este tipo de maldiciones e invocaciones a su pueblo, que se hacían también en otras culturas, porque los Elohim influenciaron en las culturas de esos territorios y dejaron esto plasmado en sus textos. Entonces, lo que hoy conocemos como brujería, de hechizos, encantamientos, maldiciones, ya vemos de dónde proviene. Y lo que este descubrimiento arqueológico encontró fue una tablilla de maldiciones, un ritual de brujería lanzado, hecho en aquella época cuando los hebreos estuvieron por ahí. Y eso, bueno, siempre ha sido bastante común. Recuerden que ellos tienen varios rituales, como el pulsa de Nura, que es una maldición fuerte que se hace en un cementerio. Yo tengo un video hablando del pulsa de Nura aquí en este canal. Lo pueden buscar. Y bueno, entre esos tienen muchos rituales y maldiciones. Los expertos en esto son los hebreos. Ellos manejan la cábala, recuerden. La cábala se les entregó a ellos. Y la cábala es la condensación de rituales mágicos supuestamente para conectarse con lo divino. Ellos tienen la cábala, la Torá, tienen el conocimiento para las invocaciones y encantamientos. Y siempre han utilizado este conocimiento para controlar, para someter a los pueblos y para tener ventaja en contra de la humanidad. Por eso a ellos se les entregó por parte de Yahvé todos estos encantamientos. Así que la mejor forma de defenderse de esto es, primero, estar equilibrado energéticamente, no darle fuerza a estas cosas, no inmiscuirse en estos mundos, no hacer parte de rituales e invocaciones y cuidar sobre todo nuestros pensamientos, nuestros sentidos, para que todo lo que grabemos, lo que experimentemos, no nos afecte nuestras emociones, porque eso nos baja inmediatamente la vibración. Tratar siempre de estar equilibrados, con emociones tranquilas. Y si usted está equilibrado con sus energías en condiciones óptimas, nada de esto lo va a tocar. Ninguna entidad, ningún hechizo, ninguna maldición, nada de esto lo va a tocar. Estas cosas solo tocan a las personas que tienen su energía vibrando en un nivel más bajo. Quien tenga su energía tranquila y equilibrada, no pasa nada. Le pueden lanzar cuantas maldiciones, hechizos, entidades que no lo van a tocar. Así que bueno, esto era lo que quería compartir, este descubrimiento que es desde el año 2019, pero que
en los últimos años hay noticias actuales de cómo ellos han ido descifrando este texto para saber exactamente lo que decía, porque claro, es un grabado muy antiguo y las palabras no las entendían muy bien, entonces se demoraron bastante en descifrar lo que decía. Y bueno, basado en esto, pues entender cómo desde aquella época Yahvé ya les había enseñado a su pueblo cómo emplear las magias oscuras para controlar. Así que nada, estaré leyendo sus opiniones de todo esto en comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.